Buenos días, tardes o noches. Como parte del estímulo a la creación y desarrollo artístico, PECDA les presento esta clase de introducción a la historia del cine de terror. Hoy vamos a comenzar con los años 1890 a 1920. Vamos a explorar los inicios, cómo empezó el género, un pequeño vistazo a cómo empezó el género de terror en el sentido literario y cómo es que esto afectó el inicio del género de terror en el ambiente cinematográfico. Vamos a explorar también en el sentido técnico que fue influenciando los inicios del cine de terror, como la necesidad de explorar los límites técnicos que les permitía el cine, qué efectos, qué ilusiones podían crear con las herramientas visuales que les permitía este nuevo medio de comunicación que era el cine. Y con esto comencemos. Una de las citas más famosas del autor H.P. Lovecraft es en su ensayo Horror supernatural en la literatura. En esta dice: "The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown." Lo que se traduce a: la más vieja y fuerte de las emociones humanas es el miedo, y el más viejo y fuerte de estos miedos es el miedo a lo desconocido. Este miedo a lo desconocido es el motor de la mayoría de los relatos de terror que puedas encontrar. Si analizas el contexto de tus historias de terror favoritas, ya sean en la literatura o en el cine o en la tele, vas a darte cuenta de cómo el contexto histórico en el que fue creado es el factor principal a la hora de analizar los temas y las metáforas dentro del trabajo. Por ejemplo, Drácula y el concepto de vampiros, tanto en la literatura como en el cine moderno, es una representación de la sexualidad reprimida en la era victoriana, que fue la era donde empezó a florecer los vampiros en el género literario. Otros ejemplos pueden ser como el payaso Eso, a pesar de que está ambientado originalmente en los años 50, es un reflejo de la ansiedad por los secuestros infantiles en los años 80, que es cuando fue escrito. Y si has visto alguna de las películas mucho más recientes del director Jordan Peele, como Get Out, como Us, ahí puedes ver aún más reflejado cómo el terror es una herramienta para comunicar las ansiedades sociales de la era en la que el relato de terror está siendo creado. Poco a poco van a irse dando cuenta de cómo ese aspecto del terror como reflejo de las ansiedades sociales de la era en la que fue creado va a ser una herramienta principal a la hora de analizar los temas de cualquier historia, ya sea cine, películas de terror que ustedes quieran comprender. Siempre busquen más allá. Desde las raíces del terror en folclore y en tradiciones religiosas, tradiciones orales, siempre se han visitado los temas de muerte, del más allá, del mal versus el bien, de los demonios y de cómo estos afectan a la condición humana y a la sociedad. Por esto, desde que empezó a existir el cine como un medio, era cuestión de tiempo para que el horror fuera uno de los géneros más importantes en su desarrollo. Los primeros intentos de llevar lo supernatural a la pantalla aparecieron a final de los años 1890 con pequeñas películas mudas. Una de estas, la más conocida, es una película de 3 minutos llamada Le Manoir du Diable, es decir, La Mansión del Diablo, del pionero cinematográfico francés Georges Méliès. Muchas veces es acreditada como la primera película de terror. Dura 3 minutos, así que aquí está.
Algo que se puede ver a primera vista es las ganas de innovar y de verdad explorar lo que los efectos visuales podían darle a la película. Esto se debe a que en los primeros años del cine, un género que estaba saliendo paralelo al cine de terror y muchas veces entremezclado debido a la necesidad de efectos visuales para llevar lo supernatural a la pantalla, son las películas de truco. Georges Méliès, el director de La Mansión del Diablo, fue una de las voces principales que popularizaron este género. Y durante los años 1898 y 1908, el cine de truco fue uno de los géneros más populares de este nuevo medio de comunicación. La naturaleza espectacular de las películas de trucos sigue viva especialmente en las películas de terror. Las películas de truco permitieron a la gente creer que lo imposible era posible dentro del cine. En este género, los directores eran magos y la cámara era su escenario. Las técnicas exploradas en estas películas de truco incluyen cámara lenta y cámara rápida, creada al variar la velocidad de arranque de la cámara. El dispositivo de edición llamado ahora Stop Trick, también conocido como Substitution Splice, y varios efectos en la cámara como exposición múltiple son el resultado de esta era de exploración del medio.
Antes de 1906, era probablemente el segundo género más prevaleciente en el cine, superado solo por las películas de actualidad donde filmaban escenas de la vida diaria. Son las que probablemente conoces como escenas de la realeza caminando en su jardín o un tren arrancando. Eran asombrosas en esos tiempos. La gente se sorprendía y pensaban que de verdad estaba ocurriendo. Y permitían explorar las características del cine, pero la innovación estaba ocurriendo en el cine de truco. Después de más de una década de explorar de lo que era realmente capaz este nuevo lienzo, era hora de que la literatura de terror por fin fuera introducida al cine. Selig Polyscope Company en los Estados Unidos produjo una de las primeras adaptaciones cinematográficas de una novela basada en el horror. En 1908 la compañía produjo la película El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, dirigida por Otis Turner. Aunque desgraciadamente la película se considera actualmente como perdida, marcó un paso importante para el género de terror. La historia se basó en la clásica novela gótica de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, publicada 15 años antes, sobre el conflicto de un hombre con dos personalidades. En 1910, Edison Studios en los Estados Unidos produjo la primera versión filmada de la novela gótica clásica de Mary Shelley en 1818, Frankenstein. La historia de un científico que crea a una criatura a la vez sagaz y atormentada por su propia existencia.
El director fue James Charles Dowling, y aunque la intención era disminuir los aspectos terroríficos de la historia y centrarse en los elementos psicológicos y los elementos místicos, la naturaleza del material original hizo que la película se volviera sinónimo del género de películas de terror, lo cual se puede apreciar hasta la fecha. En marzo de 1911, la película épica de cine mudo italiano L'Inferno se proyectó en el Teatro de Nápoles. La película fue una adaptación de la primera parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri y tomó su inspiración visual en las ilustraciones de Gustave Doré. Para muchos sigue siendo la mejor adaptación cinematográfica de cualquiera de las obras de Dante hasta la fecha. Fue considerada el primer éxito de taquilla en todo el cine. Dirigida por 3 artistas, Francesco Bertolini, Adolfo Padovan y Giuseppe De Liguoro, la película es muy recordada por su impresionante visualización de los 9 círculos del infierno y los efectos especiales que fueron usados. Las técnicas usadas, como doble exposición y manipulación de escala, se consideraron revolucionarias en esos tiempos. El antes mencionado Georges Méliès continuó produciendo películas faustianas en la década de 1910. La más significativa de ellas fue El Caballero de las Nieves, en 1912. Otro proyecto notable de esta época es en el periodo de noviembre de 1915 hasta julio de 1916, cuando el director y escritor francés Louis Feuillade lanzó una serie semanal titulada Los Vampiros, donde explotó el poder de las imágenes de terror con un gran efecto. Consta de 10 partes o episodios y aproximadamente 7 horas de duración si se combinan. Los Vampiros se considera una de las películas más largas jamás realizadas y definitivamente uno de los proyectos más ambiciosos de esta época, que de por sí estaba caracterizada por innovación y empuje hacia los límites del género. La serie cuenta la historia de una pandilla criminal llamada Vampiros, que juegan con su nombre y estilo sobrenatural para infundir miedo en el público y en la policía, quien busca detenerlos. Marcado como el opus de Feuillade, Los Vampiros es considerado un precursor a las películas de suspenso. La serie también es considerada prima cercana del movimiento surrealista. Y ahora llegamos a uno de los movimientos artísticos que yo considero más interesantes, el expresionismo alemán. Si has visto alguna película de Tim Burton, reconocerás el estilo. La iluminación, el desapego al realismo, el ambiente y la forma en la que éste representa la psique de los personajes vuelve al expresionismo alemán uno de los movimientos artísticos del siglo XX más importantes, y probablemente el más importante para el género de terror en este punto. Las primeras películas expresionistas compensaron la falta de presupuestos grandes mediante el uso de escenografías con ángulos increíblemente irrealistas y absurdos, junto con diseños pintados en paredes y pisos para representar luces, sombras y objetos. Asimismo, hacían uso de maquillaje dramático para poder representar sombras y agonía en los personajes. Las tramas de estas películas expresionistas a menudo trataban de locura, de traición y otros temas considerados intelectuales, desencadenados por experiencias durante la Primera Guerra Mundial, la cual transcurrió de julio 1914 a noviembre 1918. Por esta razón, todas las películas de este movimiento artístico están intrínsecamente relacionadas con la tragedia de la Primera Guerra Mundial. Otras películas posteriormente clasificadas como parte de la breve historia del expresionismo alemán incluyen la película Metrópolis de 1927 y M de 1931,
ambas dirigidas por Fritz Lang. Esta tendencia fue una reacción directa contra el realismo. Sus practicantes usaron distorsiones extremas en la expresión para mostrar una realidad emocional interior en lugar de lo que estaba en la superficie. Aunque fue en corta duración, el antirrealismo extremo del expresionismo alemán se volvió el altavoz en el que estos directores pudieron gritar las experiencias tan terribles que habían tenido en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, en nuestro primer ejemplo, el gabinete del Dr. Caligari de 1920 de Robert Wayne está intrínsecamente relacionado con las experiencias de los escritores Karl Mayr y Hans Jonowitz durante la Primera Guerra Mundial. Los dos eran pacifistas cuando se conocieron durante la guerra. Jonowitz sirvió como oficial, pero la experiencia lo dejó amargado con el ejército, y esto afectó su escritura. Mayr fingió locura para evitar el servicio militar en absoluto, lo que lo llevó a intensos exámenes de un psiquiatra militar. La experiencia lo cambió y lo dejó desconfiado de la autoridad, y el psiquiatra sirvió como un modelo directo para el personaje de Caligari. Así, la película muestra a la autoridad como brutal e irracional, Caligari representando al gobierno de guerra alemán, y Cesare simbolizando al hombre común condicionado, como los soldados, a matar. El gabinete del Dr. Caligari se convirtió en un éxito mundial y tuvo un impacto duradero en el mundo del cine, particularmente en el del terror. No fue tanto la historia, sino el estilo que lo hizo distinguible de otras películas. Sus escenarios, simplemente pintados en fondos de lona, distorsionados y caricaturas de calles estrechas, paredes deformadas, ventanas romboideales, efectos de luces y sombras creados con líneas y patrones negros en los pisos y paredes, se volvieron sinónimos del terror de la época. El crítico Roger Ebert lo llamó posiblemente la primera película de terror verdadera.
película ayudó a llamar la atención mundial sobre el mérito del cine alemán y tuvo una gran influencia en las películas estadounidenses, particularmente en los géneros de terror y cine noir, introduciendo técnicas como el final de giro inesperado y el narrador poco confiable, innovando no solo visualmente, sino además narrativamente. Y aunque el antirrealismo extremo del expresionismo fue en corta duración y se desapareció después de unos años, los temas del expresionismo se integraron en películas posteriores de los 1920 y los 30, lo que resultó en un control artístico sobre la controlación de escenarios, de luces, volvió mucho más consciente a los directores de la mise en scène, de cómo ordenaban todo dentro del cuadro cinematográfico. Otra serie de películas intrínsecamente relacionadas con la Primera Guerra Mundial y los efectos de esta fue la trilogía de El Golem, una película muda alemana de 1915 basada en una historia de apenas el año anterior y además creada literalmente a la mitad del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que este fue de 1914 a 1918, lo que hace los temas realmente relevantes a la historia no solo del presente, sino a lo que sería la historia del futuro alemán. En los tiempos modernos, 1915, un vendedor de antigüedades, buscando en las ruinas de un templo judío, encuentra a un golem, una estatua de arcilla que un rabino le dio vida 4 siglos antes utilizando un amuleto mágico para proteger al pueblo judío de la persecución. El traficante resucita al golem como sirviente, pero el golem se enamora de la hija del traficante, Jessica. Cuando ella no devuelve su amor, el golem se vuelve loco y comete una serie de asesinatos. Aunque desgraciadamente esta película se considera parcialmente perdida, aquí encuentro unos clips, así que se los dejo.
La película, dirigida por Paul Wegener y además estelarizada por Paul Wegener como el Golem, continuó con 2 secuelas, El Golem y la chica danzante y El Golem, cómo llegamos a este mundo, en 1917 y en 1920. El director continuó su carrera haciendo películas de propaganda nazi, pero en realidad escondiendo a judíos en su apartamento y donando su dinero a grupos de resistencia. Otro ejemplo notable fue la película de F.W. Murnau, posiblemente la primera película realmente de vampiros, Nosferatu. Esta película fue el resultado de no obtener los derechos a la afamada novela de Bram Stoker, Drácula. Fueron más las ganas de adaptar la novela que de infringir los deseos de la familia del autor las que nos dieron las imágenes más duraderas e inquietantes del cine de esa época, incluyendo las famosas sombras del conde Orlok, el nombre que decidió Murnau para la sustitución del conde Drácula. Además, la película nos presenta a un vampiro muy en contraste con la imagen actual de vampiros. Fuera está la imagen seductora, la representación, la simulación de la sexualidad reprimida. Al contrario, el conde Orlok es una representación de xenofobia en esos tiempos, que tal vez incluso el director no hizo intencionalmente, sino que por el mismo entorno y contexto histórico. Recordemos que esto solo fue 4 años después de la Primera Guerra Mundial. Nosferatu fue un producto de ese tiempo. Finalmente, los herederos de Stoker demandaron por esta adaptación y un juez ordenó que destruyeran todas las copias de la película. Sin embargo, afortunadamente, sobrevivieron algunas copias de Nosferatu, y la película actualmente es considerada como una obra maestra influyente del cine. La influencia de esta película no puede ser sobreestimada. Ayudó a popularizar el estilo expresionista en el cine. Como otras obras expresionistas de la época, la película se enfoca en demostrar una realidad distorsionada para explorar la psique de los personajes. La idea de filmar una película de vampiros le llegó al director con una experiencia de la guerra. En el invierno de 1916, un granjero serbio le contó de su experiencia en el que creía que su padre era un vampiro y que había regresado a la vida de la muerte. Aunque ese es el propósito textual de su inspiración para hacer una película de vampiros, tenemos que además considerar el hecho de que el contexto histórico afecta a la película de una forma innegable. En Nosferatu podemos ver reflejada ansiedad sobre extranjeros y sobre las plagas e infortunio que pueden traer a una sociedad, lo cual es apto para una película que, como mencioné anteriormente, fue solo creada 4 años después de la Primera Guerra Mundial. Además, en Alemania, un país que acababa de perder mucho en ese conflicto. El antirrealismo extremo del expresionismo fue en realidad de corta duración y se desvaneció después de unos pocos años. A pesar de esto, el expresionismo se integró a películas posteriores de las décadas de 1920 y 1930. Resultando en un control artístico sobre la colocación de escenarios, de luces. La gente era mucho más consciente de cómo la forma en la que hacían su escenario podía tener un impacto muy grande en la ambientación de la película, sin la necesidad de altos presupuestos ni el glamour que caracterizaba a Hollywood. Esta filosofía de cine fue traída a los Estados Unidos cuando los nazis ganaron el poder y varios cineastas alemanes emigraron a Hollywood. Estos directores alemanes encontraron estudios de cine estadounidenses dispuestos a aceptarlos, y varios directores y camarógrafos alemanes lograron florecer ahí, produciendo un repertorio de películas de Hollywood
que tuvieron un efecto muy profundo en el cine en general. El cine fuera de Alemania se benefició tanto de la emigración de los cineastas alemanes como de los desarrollos expresionistas alemanes en estilo y técnica que fueron evidentes en la pantalla. El nuevo aspecto y las técnicas impresionaron a otros cineastas, artistas y cinematógrafos contemporáneos y comenzaron a incorporar el nuevo estilo en su trabajo. Un ejemplo notable de esto fue como en 1924 Alfred Hitchcock fue enviado por Gainsborough Pictures para trabajar como asistente de dirección y director de arte para la película La princesa y el violinista. La influencia fue tal que él reconoció más adelante cómo adquirió una fuerte influencia alemana durante su tiempo en Berlín. Es innegable que el expresionismo alemán continuaría influyendo en Hitchcock a lo largo de su carrera. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto concluimos la primera clase y el periodo de 1890 a 1920. Espero que les haya gustado y dejo un material adicional de lectura, un examen de práctica sobre los temas que he hablado y además una película que recomiendo que vean para reflexionar sobre los temas y puedan analizarla también ustedes. En esta ocasión es El gabinete del Dr. Caligari. Espero que la vean, dura 1 hora 15 minutos y les dará mucho más entendimiento sobre el tema del expresionismo alemán y podrán verlo de verdad cómo es que afecta esa filosofía a la mise-en-scène, pero además afecta en su narrativa. Podrán ver cómo el contexto real afecta a los personajes y a los mensajes que lleva. Gracias por su atención de nuevo y nos vemos a la siguiente clase en la que hablaremos de los temas 1930 a 1950. Muchas gracias.